Hola, ¿qué hay? ¿Cómo les va? Yo soy Débora Holtz de Trilce Ediciones y me da muchísimo gusto presentarles un libro que ha tenido un éxito inusitado. ¿Por qué? Porque narra un tema que todos conocemos y que desgraciadamente ha acompañado a la humanidad a lo largo de muchísimos siglos. Esto es el escándalo de la homofobia. Este libro, como dice bien la contraportada, es un testimonio de la animadversión social hacia los homosexuales, la discriminación y la persecución de la cual han sido víctimas en regímenes de distinto signo ideológico. Los métodos utilizados para cambiar su orientación sexual, sus luchas y los avances en el reconocimiento de sus derechos. Es el texto más completo sobre el tema. Incluye consideraciones antropológicas, psicológicas, sociológicas, legislación y jurisprudencia internacional y desde luego mexicana, así como episodios notables de la homofobia y de la resistencia de la comunidad homosexual, semblanzas de homosexuales notables, y versos y fragmentos literarios y opiniones de especialistas en sexualidad humana. Yo realmente les quiero recomendar esto, además que el diseño es una delicia, desde luego, de Juan Carlos Mena, y hay una selección fotográfica padrísima, bueno, padrísima como decimos los mexicanos, fantástica, que de alguna manera ilustra todas estas etapas de la homosexualidad. Luis de la Barreda Solórzano es uno de los juristas más destacados de este país. Él fue, digamos, el primer ombudsman de la Ciudad de México, pues protagonista de los derechos humanos, y por ello no es sorpresivo que haya decidido escribir este libro. Su inspiración fueron dos tíos que eran su vanguardia intelectual, le divertían muchísimo, iban a las comidas a su casa y demás, pero curiosamente nadie podía hablar de ellos cuando se iban. ¿Por qué? Porque eran homosexuales. Entonces él se quedó siempre con esta duda en la cabeza, porque si mis tíos eran lo máximo, pasó esto con ellos, y bueno, a ellos les dedica este libro. Y van a ver que aquí tenemos, bueno, pues todo tipo de aproximaciones a cómo la homosexualidad ha sido atacada en todos lados a lo largo de la historia. Catolicismo y homosexualidad, Islam y homosexualidad, en fin, déjenme ir pasando las páginas para comentarles, bueno, desde siempre cómo se tomaba con los griegos, con la antigua Roma, etcétera, etcétera. Así es que si ustedes creen que pues tema tiene cabida y sobre todo interés para que veamos que la homosexualidad no es un problema de hoy, siempre ha tenido aguerridos opositores, y sin embargo últimamente se han podido pues cambiar legislaciones que les dan un lugar dentro de la sociedad, tanto lo de la admisión de los matrimonios gay, etcétera, etcétera. Todo esto lo contiene este libro. Así es que el escándalo de la homofobia, de Luis de la Barreda Solórzano, para todos ustedes. Les voy a leer un fragmento del capítulo Borrar la identidad. No son pocos los padres convencidos de que si uno de sus hijos es homosexual, es necesario cambiar su orientación erótica, eliminar su identidad sexual, borrarla. Lo normal, lo sano, lo único aceptable es la heterosexualidad. Para muchos creyentes, ese es el deseo de Dios claramente expresado en la Biblia o en el Corán. Los homosexuales viven en pecado. Solo liberándolos de su perversión, solo así se borra su orientación erótica y tendrán acceso al reino de los cielos.
Miren la genialidad de este dibujo de Eisenstein. Está realmente genial este libro. Les voy a leer otro fragmento, pues se dieron una idea de la redacción, pero sí quiero decirles que si vemos el índice, fíjense cómo está organizado este libro. Como les decía, catolicismo, islam, otras religiones, la persecución en las dictaduras, amor y odio a la ley, derecho y jurisprudencia internacionales, el fuego oculto, borrar la identidad, de donde les acabo de leer un fragmento, algunos homosexuales destacados, y bueno, un caso particular de la homofobia en México, y matrimonio y adopción, en fin. Yo creo que con esto se pues dan una idea de la maravilla que es este libro. Además, el prestigio de Luis de la Barreda Solórzano es incontestable. Con mucho gusto les podemos mandar más capítulos o lo que ustedes requieran leer para que ojalá se pueda publicar en otros lados. Muchas gracias.